La paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Sean bienvenidos a este segundo día de catequesis, donde vamos a ver lo que es referente al Pentecostés. Ya lo comentábamos la vez anterior. Vamos en este momento a recalcar un poco más el porqué el día de Pentecostés, y también vamos a ver un poco sobre lo que es esa celebración previa a lo que es el Pentecostés, como es la velada, cuando nos reunimos para hacer oración previo a ese majestuoso día del Pentecostés. Recordemos un poquito lo que veíamos el día de ayer, donde hablábamos acerca de ese gran amor de Dios que se nos da, y nos da esa gran solución que es su Hijo Jesucristo. Y por medio de esa salvación que Jesucristo nos da para cada uno de nosotros, lo único que quieren es nuestra conversión. Y entra en esta parte ese Espíritu Santo que es el que nos va a ayudar, esa tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el que sin Él no podemos hacer absolutamente nada para unirnos a nuestro Señor Jesucristo. En este momento que vamos a estar reflexionando algunas lecturas, les voy a hacer la recomendación de que tengan a la mano su Sagrada Escritura, en su palabra de Dios o Biblia, puedan ustedes estar guiándose y acompañándome en la lectura que vamos a estar haciendo para poder reflexionar junto a estos temas. Vamos a hacer lo que normalmente hacemos en cada reunión, que es encomendar este tiempo a la Santísima Trinidad, hoy de manera muy especial al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy encomendamos este tiempo y lo queremos ofrecer a nuestro Señor Jesucristo, que sea parte de ese fruto que vamos dando cada uno de nosotros en este caminar. Te lo queremos ofrecer a ti, nuestro Señor Jesús, para que en estos momentos que estamos aquí reunidos por medio de estos medios digitales, podamos cada uno de nosotros seguir teniendo esa preparación previo a ese encuentro con el Espíritu Santo. Bendito Jesús, permite que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro corazón y nuestra mente para que podamos guiarnos en este momento que vamos a compartir la catequesis. Que sea lo que tú quieras, bendito Señor, por medio de tu Espíritu Santo, nos vayas iluminando en estos momentos que vamos a reflexionar todo esto. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues hermanos, preparen su Biblia para que continuemos con estas lecturas que vamos a hacer partiendo desde el Génesis. Ahí vamos a hacer nuestras primeras lecturas. Del libro del Génesis, capítulo 1, versículo 28. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y los bendijo diciéndoles: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se muevan sobre la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora meditemos un poco esta palabra que acabamos de leer. En esta palabra vemos cómo después de la creación, Dios Padre da su bendición cuando crea a Adán y a Eva y los manda a que se multipliquen y que llenen toda la tierra para que la sometan y dominen a todas las criaturas que están aquí.
En ese pasaje pues dirán ustedes, bueno, ¿y qué tiene que ver con el Pentecostés? Vamos a ir meditando un poco más. Con la siguiente lectura vamos a ir entendiendo algunas cosas conforme vayamos avanzando con las demás lecturas de la Santa Biblia. Del libro del Génesis, capítulo 11, del versículo 1 al versículo 9. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Todo el mundo hablaba una misma lengua y empleaba las mismas palabras. Y cuando los hombres emigraron desde Oriente, encontraron una llanura en la región de Senar y se establecieron allí. Entonces se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y pongámoslos a cocer al fuego. Y usaron ladrillos en lugar de piedra, y el asfalto les sirvió de mezcla. Después dijeron: edifiquemos una ciudad y también una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, para perpetuar nuestro nombre y no dispersarnos por toda la tierra. Pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, y dijo: si esta es la primera obra que realizan, nada de lo que se propongan hacer les resultará imposible. Mientras formen un solo pueblo y todos hablen la misma lengua. Bajemos entonces, y una vez allí, confundamos su lengua, para que ya no se entiendan unos a otros. Así, el Señor los dispersó de aquel lugar, diseminándolos por toda la tierra, y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso se llamó Babel allí. En efecto, el Señor confundió la lengua de los hombres y los dispersó por toda la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, uniendo un poquito más lo que acabamos de ver con esta lectura, vinculando un poco con la lectura anterior, vemos cómo aquí el hombre pues empieza a construir una gran torre y dice que también va a construir esa gran ciudad donde se van a mantener ahí todos juntos, y esta torre obviamente pues mostraría o perpetuaría, ¿no?, así que por la eternidad, sus nombres, ¿no?, que ellos estaban comentando, de tal manera que venían desobedeciendo ya algo que Dios había dado, de ir y nuevamente repoblar esta tierra, de renovarla nuevamente. Pero en la soberbia nuevamente del ser humano vemos que por sí solos empiezan a desviarse nuevamente, no obstante que habían vivido tiempo atrás lo que era el diluvio, la destrucción de la humanidad. Vamos viendo un poco cómo ya vamos casando estas dos lecturas con lo que va referente al Pentecostés, a ese gran amor de Dios, porque estamos viendo aquí cómo la humanidad, el ser humano, empieza a prescindir nuevamente, no quiere la presencia de Dios, y empieza a hacer acciones que van llevando a lo que es a la humanidad, pues a buscar un individualismo, y en ese momento pues olvidarse de lo divino. Por eso Dios en ese momento pues confunde las lenguas para que vayan, se distribuyan por todo el mundo y empiecen a poblar nuevamente la tierra. Continuemos con la siguiente lectura. Del Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo del 15 al 29. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre,
y Él les dará otro Paráclito, para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo y también ustedes vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: El que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará. Iremos a él y habitaremos en él. El que no me ama no es fiel a mis palabras. La palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la del mundo. No se inquieten ni teman. Me han oído decir: me voy y volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Les he dicho esto antes que suceda, para que se cumpla, ustedes crean. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en esta lectura, como lo hemos visto, ¿no? Jesús nos empieza a hablar del gran amor que Él nos tiene a cada uno de nosotros. Así que damos por obvio también que ese amor de Dios Padre se nos está dando por medio de nuestro Señor Jesucristo como ese medio de salvación. Y comienza esta parte del Evangelio que estábamos leyendo, donde menciona que si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. ¿Sí? Veíamos como en la lectura anterior la humanidad pues prescindía nuevamente de la presencia de Dios. Empezaban a construir esa gran torre donde su individualismo, su forma de pensar que no necesitamos a Dios, pues no muestra ese amor a Dios. Y aquí Jesús nos empieza a meditar esta pequeña palabra, ¿no? en este Evangelio, donde que si nosotros lo amamos, pues vamos a cumplir lo que Él nos está mandando, lo que Él nos está enseñando, para poder nosotros obtener esa salvación, para obtener esa solución que Dios nos ha dado por medio de Él. Continúa diciendo: yo le rogaré al Padre y Él les dará otro Paráclito. Recordemos que Paráclito es el Consolador, el Salvador, ¿sí? Conocemos también que es el Espíritu Santo, y dice que para que éste esté siempre con ustedes. Este Paráclito va a estar con nosotros, así que para siempre, en todo momento. Dice que es el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce.
es algo muy importante, porque cuando estamos en el mundo, las cosas de Dios pues no nos importan, las vemos como simplemente otras cosas materiales, y es donde nuestra visión pues se ciega nada más a ver nada más lo que nosotros queremos ver. Y en esta parte donde nos habla la palabra, cuando nosotros estamos en el mundo, pues no lo vemos y sobre todo no lo conocemos. ¿Quién de ustedes, yo les decía la vez anterior, quién de ustedes no conoce al Espíritu Santo? O simplemente no había escuchado bien hablar de Él. Simplemente nos íbamos porque a veces nos lo platicaban porque lo necesitábamos para un sacramento. Pero fuera de eso no teníamos conciencia cierta de lo que era su presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, o qué podía hacer en nuestras vidas, en mi vida cotidiana, en la vida que llevamos en el mundo. Por eso es cuando nos habla de esta parte de que nosotros en el mundo no lo podemos recibir porque no lo vemos y no lo conocemos. Y es algo muy típico de nosotros como seres humanos, que a veces no nos interesa. Hemos caído, por ejemplo, ahorita en estos tiempos, en no querer saber más de lo necesario, y como que la ignorancia es parte ya de nuestro vivir. Juzgamos nada más por lo que vemos, y en este momento que Jesús nos empieza a hablar de que no podemos recibir a ese gran Espíritu porque no lo vemos ni lo conocemos, está una reflexión muy fuerte. Podríamos a lo mejor estar dentro de la iglesia, pero no lo conocemos, ¿sí? Si no lo vemos, obviamente no lo conocemos, porque uno de los requisitos que nos dice nuestro Señor Jesús es que cumplamos sus mandamientos. Continúa diciendo la lectura, dice: ustedes en cambio lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Todo aquel que llega y se acerca a la iglesia y empieza a acercarse a querer tener esa salvación por medio de Jesús, empieza a conocer al Espíritu Santo. Obviamente que en los procesos que nosotros tenemos, conocer al Espíritu Santo lleva de una enseñanza desde los que ya lo conocen, así como los apóstoles lo supieron de Jesús y lo enseñaron más adelante a otros discípulos. También en la iglesia es igual. De igual manera, yo cuando me acerqué pues no sabía. Entonces hubo algunos hermanos que ya conociendo la acción vivificadora del Espíritu Santo me lo fueron enseñando. De repente en algunas celebraciones como la que estamos próximamente a vivir, en algunos retiros donde llegué a pensar, mejor dicho, llegué a conocer esa presencia del Espíritu Santo en mi vida. Por eso ahora que nosotros nos dejamos llevar de la mano por los discípulos que ya conocen al Espíritu Santo, pues Él puede permanecer en mí. De otra manera no. Yo he decidido ir haciendo ese cambio de ir cumpliendo los mandamientos de Jesús, pero recuerden que hay mandamientos de Jesús que por sí solos no los vamos a poder cumplir, porque necesitamos la fuerza del Espíritu Santo, que nos ayude el Espíritu Santo para poder seguir caminando y poder hacer las cosas que nuestro Señor Jesús nos está encargando. Por eso en esta lectura nos sigue animando. Continúa diciendo: dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo y también ustedes vivirán. Recordemos que Él nos ganó la vida eterna. Entonces, por medio del Espíritu Santo, todos los que lo vayamos conociendo vamos a tener esa salvación. Por eso nos hace referencia a que el mundo no verá a Jesús. Simplemente nosotros los que vamos conociéndolo también lo veremos. Quisiera recordar un poquito esas frases, esas palabras de Santo Tomás cuando estaba esa algarabía, ¿no? Esa alegría, porque algunos discípulos se habían encontrado a Jesús después de que Él murió en la cruz y que resucitó. Se le fue apareciendo a algunos discípulos. Entonces, cuando estaban reunidos, que todos estaban narrando esto que había pasado, que se había encontrado con algunas mujeres o con algunos discípulos en su caminar rumbo a Emaús,
entra Santo Tomás, donde dice él, pues yo no creeré. Dice, si yo no meto mi dedo en sus manos o meto mi mano en su costado, pues no voy a creer. Y así que, caramba, en ese momento dice la palabra que se aparece Jesús en medio de ellos y le habla a Tomás. Dice, ven Tomásito, mete tu mano en mi costado y mete tu dedo en mis orificios y no dudes. Y en ese momento Santo Tomás usa esa expresión que ahora todos usamos durante las misas, que dice, Señor mío y Dios mío. Y Dios, mejor dicho, nuestro Señor Jesucristo en ese momento pues empieza a reflexionar algo muy importante. Dice que benditos a todos aquellos que creen sin haber visto. Y en esta parte que estamos viendo, pues a eso se refiere, que muchas veces nosotros creemos o queremos creer si vemos, pero no, el Espíritu Santo no es así. Al Espíritu Santo lo vamos a conocer por su acción que lleva en cada uno de nosotros, y lo veremos un poquito más adelante. Aquel día, dice la palabra, lo comprenderán, que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Pero esta comprensión no la sabremos porque solamente el Espíritu Santo va a ser el que nos va a ayudar. Si no queremos conocer al Espíritu Santo, pues obviamente nosotros no vamos a estar conociendo o no vamos a estar cumpliendo los mandamientos de Dios. Dice la palabra, el que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿Sí? Se manifestará a él, todas esas personas que están amando a nuestro Señor Jesucristo. Ya lo comentábamos, aquel que nada más por sentimentalismo, por tratar de quitarse la culpa, por realmente no acercarse a Dios, no cumplir sus mandamientos, es decir, no poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo, pues simplemente no va a conocer al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no lo está dejando actuar. Sí le ha dicho sí al Señor, pero no deja actuar al Espíritu Santo en su vida. Y vemos el caso aquí de Judas también, que le hace una pregunta. Le dice, Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Y obviamente Jesús le responde, le dice, el que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará. Iremos a Él y habitaremos en Él. Recordemos en el tema del día de ayer, cómo hablábamos de ese amor del Padre, que Dios nos busca. Pero Dios nos busca y nos espera, tanto así que nos dio a su Hijo. Y en su palabra, su Hijo está tocando todo el tiempo la puerta de nuestro corazón. Pero ¿qué sucede? Nosotros, en nuestro egoísmo, todavía en querer ser parte del mundo, pues no queremos cumplir con esos mandamientos que nos da Jesús. Y Él aquí nos dice, ¿no? Nos vuelve a recalcar, el que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre también lo amará. No quiere decir que Dios no nos ame, simplemente que ese amor que nos tiene se manifestará más en nosotros. Pero ¿qué pasa con esa pregunta que hacía Judas? No se le manifiesta al mundo porque pues, el mundo no es fiel a la palabra de Jesús, no es fiel a los mandamientos de Jesús. Lo ven como una imposición, lo ven como que somos muy anticuados, ¿no? Yo cuando era un poco más joven, que empecé a conocer a Dios, y yo dije, pues qué equivocado estoy. He estado toda mi vida equivocado, porque también pensaba yo lo mismo, que pues eran imposiciones de la iglesia, que la iglesia nos ponía esas reglas pues, para mantenernos encerrados. Pero no es así. La iglesia busca en cada uno de nosotros ese encuentro, porque la iglesia es Cristo. Y en esta parte que nos está enseñando, pues el mundo no conoce a Jesús, pues obviamente pues no le es fiel, y por eso no lo puede llegar a conocer, porque no se puede revelar, porque mi corazón está en otro lado. Continúa diciendo que el que no me ama no es fiel a mis palabras.
es un hecho, ¿no? Una consecuencia. Si yo no soy fiel a lo que Dios me encarga por medio de su Hijo Jesucristo, pues obviamente nosotros pues no podemos darle entrada a nuestra vida a Jesucristo. Dice la palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces es algo que Jesús nos quiere enseñar, que Dios Padre por medio de Él nos está enseñando la salvación. Dice, yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes. Eso se lo comentaba ellos a sus apóstoles en ese momento. Y nos continúa diciendo, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. ¿Sí? Así que de repente no nos acordemos de la palabra de Dios o nos queramos hacer los olvidadizos, pues no, porque cuando el Espíritu Santo está con nosotros, nos va ayudando a que soltemos la lengua cada vez más. Yo recuerdo cuando yo iniciaba que me mandaban, ¿no? Me decían, oye, necesitamos a alguien que dé algún tema, alguien que acompañe en la casita para que se vaya enseñando. Y yo decía, pues ¿cómo si yo no sé nada? ¿Y por qué será realmente lo que me pasaba? Yo no sabía nada. De la Biblia me estaban enseñando apenas, me estaba enseñando a leer la Biblia. Entonces cuando me decían, pues ve, yo me sentí indigno de ir. Me sentía que yo no sabía completamente nada. Pero ya cuando estábamos ahí y meditábamos los pasajes de la Biblia, esa palabra de Dios, esa palabra de nuestro Señor Jesucristo, las mismas palabras salían de algo muy profundo de mi ser. Y es ahí donde veía que esa presencia del Espíritu Santo estaba en mí, después de ser un mudo y así que no poder decir nada referente ni opinar sobre la palabra de Dios. En ese momento se me empieza a soltar también la lengua y ahora nadie me puede parar. Yo les digo que solamente con una botana me pueden parar para poder callarme, ¿no? Pero miren, gracias a Dios me dio esa soltura de palabra para poder expresarme. A lo mejor no soy muy fluente en mi manera de hablar, de decir las cosas, pero mismo Dios, por medio de su Espíritu Santo, me motiva para que otras personas que a lo mejor tengan esas limitantes, pues no se sientan cohibidos y también puedan ellos el día de mañana, con la ayuda del Espíritu Santo, pues a continuar. Continuamos con lo que nos sigue diciendo la lectura. Mismo Jesús nos da esa paz, dice, les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. Y no se inquieten, no teman. Esa paz que nos da Jesús, así como el Espíritu Santo, no es la paz, el quitarnos problemas, el no tener conflictos. ¿Por qué? Porque esa paz no es la que nosotros pensamos que nos da el mundo. Pues eso nos anima, ¿no? Nos dice, no nos inquietemos, no temamos. Dice, me han oído decir, me voy y volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo. ¿Sí? Ya nos empieza en ese amor, pues que mostremos esa alegría. Y obviamente Jesús viene constantemente en nuestra vida, pero Él cuando nos pone de frente a nuestro Dios Padre, que es más grande todavía que Él, pues nosotros debemos entender que esa Santísima Trinidad, ese misterio donde Dios Padre lo es todo, nosotros debemos confiar en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque solo por medio de Él va a hacer que tengamos la salvación. Dice, por último, les he dicho esto antes de que todo suceda, para cuando se cumpla, ustedes crean. Yo sé que muchos de ustedes ahorita pues me están escuchando, dicen, pero pues, a lo mejor no es cierto. Pero así como lo dice la palabra, se dicen estas cosas para que ustedes cuando suceda y lo experimenten, pues crean y no duden. Yo creo que muchos hermanos han vivido ese momento en que se han encontrado con el Espíritu Santo, pero no lo han dejado entrar en su vida, no han dejado entrar a Jesús en su vida. Entonces por eso en esta parte pues vamos viendo cómo todavía esa soberbia, ese individualismo, ese yo lo puedo todo, sin la presencia de Dios se sigue manifestando, así como lo empezamos a ver en las lecturas anteriores,
Dios nos empieza a mostrar su amor desde un principio al crear el ser humano. Posteriormente, al darle toda la tierra, toda la creación para que la cuidemos y nos multiplicamos y hagamos nuestra esta tierra. Y vemos cómo el ser humano pues todavía empieza con esas ondas, ¿no? de soberbia, de no creer, de no querer tener la vida de Dios en nuestras vidas. Y vemos por medio de esta lectura cómo Jesús nos empieza a ibanar que solamente el que cumpla con esos mandamientos que Dios Padre nos da y que mismo Jesús los cumple, y que Jesús nos enseña todavía más en ese amor hacia el prójimo, cómo debemos nosotros de llevar en práctica esta gran parte del Evangelio. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ya estamos casi llegando al final, donde estamos viendo ya un poco más las lecturas que ya en algún momento nos empiezan a hablar de ese momento de la partida de Jesús a los cielos. Esos momentos en que Jesús, Él ya asciende a los cielos y está a la derecha del Padre y nos deja a todos nosotros. Pero en una de sus últimas recomendaciones, Él dice que no salgan de Galilea a todos sus apóstoles, para que en ese momento reciban al Paráclito, al Espíritu Santo. Y decía en esta lectura que acabamos de leer, dice que todos ellos estaban íntimamente unidos, ¿sí? Esa unión que tenían era por la presencia del amor de Jesucristo, de saber que Jesucristo estaba vivo, que Él había resucitado y que nos había salvado a todos por medio de esa muerte, de esa pasión en la cruz. En ese momento que Él muere en la cruz y nos muestra esa resurrección, ahí nos hace ver cómo cada uno de nosotros empezamos a tener una unión. Pero en esos momentos
que había una fuerte persecución contra todos aquellos que buscaban a Jesús. Esta unión se venía haciendo más grande, pero se percibía un ambiente de opresión. Dice aquí esta lectura que todos ellos se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Recordemos que próximamente en esta vigilia de Pentecostés no nos desviemos mucho referente a lo que es esta celebración del Pentecostés, porque muchos llegamos a pensar que la vigilia es una cosa que ya asistimos cuando es la celebración en la noche previo al día del Pentecostés, que se llevaría a cabo en este caso el día domingo. Pensamos con que solo asistiendo a esta celebración de la vigilia pues ya la armamos, pero no. Esta vigilia simplemente es una preparación que llevamos a cabo así, de esta manera como lo hacían sus discípulos que estaban íntimamente unidos. Nos vamos a estar unidos, a prepararnos con esa hermandad que nos hace iguales a cada uno de nosotros. Dice, se dedicaban a la oración. En ese momento estaríamos todos haciendo oración, preparándonos en oración para vivir el Pentecostés, esa venida del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿sí? Pero nos dice que con algunas mujeres de María, la Madre de Jesús, como nos lo ha recalcado muchas veces el Padre Tereso. Donde está Jesús, también está su madre. Donde está su madre, también está Jesús. Y en compañía de ella, en esta vigilia, pues al igual que ella estuvo en ese momento, todos nosotros estaríamos en compañía de ella para prepararnos a recibir al Espíritu Santo y celebrar esa venida, ese Pentecostés para cada uno de nosotros. Por eso en esta cita tan importante nos empieza a hablar de cómo esta celebración empieza a ser ya muy grande y muy gloriosa. Pero si nos fijamos y variando un poquito con lo anterior, vemos cómo ya lo común se empieza a hacer. Yo veo que muchas personas dicen, o que nos decíamos antes católicas, pues no conocíamos de estas celebraciones de una vigilia de Pentecostés. Y obviamente pues tampoco de que debemos asistir al día siguiente lo que es la celebración de Pentecostés. Sí, nos dicen, ay, pues ya fui a la vigilia y ya cumplí. No, tenemos que asistir también al día siguiente, que es la celebración del Pentecostés. Como yo lo he dicho, hay algunas celebraciones muy importantes para nuestra iglesia, como lo es el inicio de la iglesia de Cristo en presencia del Espíritu Santo, y es, digamos, el cumpleaños de la iglesia en este inicio del Pentecostés. No minimicemos en ningún momento estas celebraciones, porque son celebraciones tan grandes que debemos de vivir, donde nos ayuda a renovarnos constantemente esa confirmación que en algún momento tuvimos cada uno de nosotros, pero ahora de una manera más consciente de vivir y pedir y seguir pidiendo a Dios esa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Nos ha recalcado mucho nuestros sacerdotes, ¿no? En esos momentos podemos nosotros pedir el Espíritu Santo para mí, ¿sí? O pedir también el Espíritu Santo para que llegue a una persona amada que está muy alejada de la mano de Dios. Son momentos llenos de gracia, donde se distribuyen esos dones, esos carismas, ¿sí? Esos frutos que nos va dando el mismo Espíritu Santo. Pero en este momento pues no vamos a tocar mucho esa parte, porque ya en su momento, durante la celebración, el Padre pues casi siempre nos hace un breviario acerca de todo eso. Lo más importante de esto es que nosotros vayamos acrecentando ese gran amor que tenemos hacia el Pentecostés, hacia la presencia del Espíritu Santo. Obviamente con esta lectura que anteriormente acabamos de leer, donde nos
Jesús nos explicaba que el que lo ama, pues cumple sus mandamientos. Y el que cumple sus mandamientos es fiel a su palabra. Por eso nosotros vayamos viviendo con fidelidad este momento que estamos por vivir cada uno de nosotros. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 1 al 21. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto, vino del cielo un ruido, semejante a una ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces, vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del mundo. Al oír este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían: ¿acaso estos hombres que hablan no son galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Partos, medos y elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en la Capadocia, en el Ponto y en Asia Menor, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en Libia, Cisarenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Unos a otros se decían con asombro: ¿qué significa esto? Algunos, burlándose, comentaban: han tomado demasiado vino. Entonces, Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención, porque voy a explicarles lo que ha sucedido. Estos hombres no están ebrios, como ustedes suponen, ya que no son más que las 9 de la mañana, sino que se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel. En los últimos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre todos los hombres y profetizarán. Sus hijos y sus hijas, los jóvenes verán visiones, los ancianos tendrán sueños proféticos. Mas aún derramaré mi espíritu sobre mis servidores y servidoras, y ellos profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y signos abajo en la tierra. Verán sangre, fuego y como columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y glorioso. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, estamos llegando al final con esta lectura que acabamos de hacer para conocer qué es el Pentecostés. Nos dice que el Pentecostés se llevó a cabo el día de Pentecostés cuando todos estaban reunidos en el mismo lugar. Recuerden que ya les había dicho que en ese momento muchos tenían miedo, estaban desconcertados, pero se refugiaban en la oración,
y estaban ahí reunidos esperando que se llevara a cabo la promesa que Jesucristo había hecho, que iba a mandar el Paráclito una vez que Él partiera a la presencia de Dios Padre. Y vemos cómo ellos en ese momento, allí encerraditos y con mucho miedo, dice que de repente se vino como un ruido, ¿no?, del cielo, que semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en todo el lugar, y que en ese momento vieron unas lenguas como de fuego que se dividieron y se fueron posando encima de cada uno de los apóstoles y de María, que estaba ahí presente. Y de repente dice que todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas, distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Y ya nos empieza a hacer esa narrativa donde dice que habían algunos judíos, ¿no?, de diferentes partes del lugar, porque asistían a ese lugar donde concurrían de diferentes partes provenientes de todo el mundo conocido hasta ese momento, donde manejaban o hablaban diferentes lenguas. ¿Recuerdan la segunda lectura que hicimos de la Torre de Babel, donde Dios dividió la lengua del ser humano? Pues bueno, en esta parte Dios unifica esa lengua por medio de la presencia del Espíritu Santo. En ese momento de esa lectura nos hablaba de un pueblo que no tenía la presencia del Espíritu Santo, que nada más por sí solos empezaban ellos a caminar en el camino hacia Dios, pero la soberbia de querer ser más que Dios, de creerse que no necesitan de Dios, pues los llevó a irse a la parte material, donde construían esa famosa Torre de Babel. Y Dios divide al ser humano confundiendo las lenguas, donde cada uno hablaba lenguas diferentes y ya no se entendían. Y es como eso se empezó a distribuir toda la gente en el mundo, a poblar nuevamente la tierra, obviamente manejando diferentes lenguas. Y en este pasaje de la Biblia que nos habla del Pentecostés, por medio del Espíritu Santo, este grupo que estaba encerrado con miedo empieza a hablar de las maravillas de Dios. Y lo más sorprendente de todo es que todos los que venían de diferentes partes de la tierra, que hablaban diferentes lenguas, cada uno lo escuchaba hablar en su lengua nativa. Entonces les extrañaba, ¿no? No faltó el que dijo, bueno, pues estos cuates son galileos, ¿dónde aprendió mi lengua? ¿O estuvieron por allá? ¿Sí? Entonces vemos cómo Dios, por medio del Espíritu Santo, empieza a unificar y empieza a ver esa presencia de Dios en la vida de cada una de las personas que estaban ahí reunidas en ese momento. Y por medio del testimonio que daban los apóstoles, por medio de ese hablar que decía Pedro, ¿no? Porque había algunos que se burlaban, ¿no? Que decían, esos cuates están bien pedos, ¿no? Perdón, están muy tomados, se fueron de copas y se excedieron en el vino. Pues Pedro les dijo, no, todavía ni son las 9, hombre. Obviamente que no estamos ebrios, sino que Dios, por medio de su Espíritu Santo, pues nos ha permitido, ¿no? Tener esa presencia del Espíritu Santo, y es por ello que cada uno lo escuchaba en su lengua nativa. Y Pedro en ese momento pues hace recalcar lo que decía el profeta Joel: en los últimos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre todos los hombres, y profetizarán sus hijos y sus hijas. Dice que los jóvenes verán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. Mas aún derramaré mi espíritu sobre mis servidores y servidoras, y ellos profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y signos abajo en la tierra. Verán sangre y fuego y columnas de humo. ¿Sí? Y Él nos empieza a decir todos los signos que se vendrán en ese momento. Por eso,
Cuando nosotros estamos viendo todo eso que ya está pasando, ¿sí? Que muchos cambios que ha habido en la iglesia, que inspirados por el Espíritu Santo, ahora muchos de nosotros podemos participar, ahora por medio también de estas tecnologías, debido a la situación que vivimos, pero podemos participar y podemos ayudar más en la viña del Señor, ayudar más a nuestros sacerdotes, obviamente con la dirección de ellos, en poder nosotros contribuir en esa gran comunidad a que cada vez más hermanos se vayan acercando. Por eso, en estos momentos que nosotros estamos recibiendo el Espíritu Santo, es una obligación de cada uno de nosotros. Siempre nos han recalcado, más en la enseñanza que a mí me dieron, ¿no? Muchas veces por ignorancia Dios nos perdona muchas cosas, pero ahora tú que me estás viendo y estás conociendo que esto que acabamos de platicar, que si no sigues a Dios, no cumples con sus mandamientos y más con lo que nos envía a hacer nuestro Señor Jesucristo, sobre todo con las personas más necesitadas, con todas las personas aquellas alejadas, es decir, llevar a cabo esa gran misión que nos decía en algunas partes del Evangelio, donde nos decía que vayan por todo el mundo, anuncien la buena nueva, la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. ¿Sí? Vemos que ese es el primer mandato que nos hace de poder ir hacia afuera de nuestra iglesia. Un mandato que nos hace que vayamos y salgamos de nuestro confort que tenemos en este mundo, con todos los miedos y las inseguridades, pues podamos salir adelante, pero solos no podemos. Ya lo hemos visto en estas lecturas donde Dios quiere derramar su gran amor, pero nuestra soberbia nos hace todavía negarlo y hacerlo a un lado. Muchas veces por nuestros intereses propios, porque no le hemos dado todavía su lugar, tenerlo en el centro de nuestra vida, no aceptar esa salvación de Jesús y que toda nuestra vida esté alrededor donde está Jesucristo. Por eso es muy importante que nosotros, a partir de este momento, ya no nos podemos hacer tontos de que no conocemos ese gran amor de Dios, que no sabemos que debemos de practicar y llevar a cabo cada uno de sus mandatos para poder tener aún más esa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, para que Dios habite en nosotros y también Jesucristo y podamos ganar esa vida eterna. Muchas veces uno dice, ¿no? Es que yo soy un tonto, yo no sé. Pero el Espíritu Santo hace posible todo, ¿sí? Si yo nunca había leído la Biblia, en ese momento me da interés de poder yo leer la Biblia. Si soy muy apático a la lectura, me abre el interés a poder conocer la palabra de Dios por medio de su palabra escrita, ¿sí? Y sobre todo, de reconocer a su Hijo Jesucristo en medio de esa presencia, de ese pan que está guardadito en ese cofrecito de oro, donde ahí nosotros lo podemos ver en su presencia eucarística y que muchas veces no lo reconocemos, no nos ha importado, porque simplemente no hemos dejado que el Espíritu Santo llegue o actúe en nuestro corazón. En estos momentos que estamos por celebrar estos días, pues es nuevamente un renovarnos en la presencia del Espíritu Santo. No porque le pidamos algunos dones o que nos dé algunos carismas para que podamos ver algunos frutos, no. Simplemente para que podamos nosotros cumplir esa primera parte de hacer los mandamientos que me manda Jesús y poder llevar mi vida, una vida tras Él, para que Él se me manifieste en algún momento y yo pueda seguir dando esos frutos que Él espera de mí, para que no tenga miedo y pueda salir adelante, así como lo hicieron sus apóstoles en ese momento que estaban reunidos, alabando a Dios, alabando a nuestro Señor Jesucristo, ahí presentes.
Por eso, hermanos, hoy que se viene esta celebración, vayamos planificando alrededor de ella. Todo lo demás es secundario. Lo primordial en esta celebración es que vivamos esa vigilia, esa preparación, y posteriormente, ya preparados, vivamos esa celebración del día domingo, del Pentecostés, ese inicio de la Iglesia con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, con la guía de Jesucristo, cumpliendo cada uno de nosotros esos mandamientos que nos ha dado, y así nosotros podamos tener esa vida plena y encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, espero que hayan podido en su corazón agarrar algo de lo que hemos querido compartir en estos momentos. Que sea el Espíritu Santo el que los mueva en sus corazones, mueva mi corazón, para que continuemos en este caminar todos juntos. Que la paz se siga manteniendo en sus hogares y que nuestro Señor Jesucristo sea el centro de sus vidas. Muchas gracias, hermanos. Nos seguimos viendo y nos preparamos para vivir este Pentecostés.